Dios los bendiga, hermanos, esta hermosa tarde. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da a través de este medio poder llegar a sus hogares para compartir esta tarde la palabra del Señor. Hemos estado orando al Señor para que en esta situación en que estamos viviendo nos siga ayudando con su gracia, con su misericordia, y que las familias podamos tener paz en medio de la tormenta, y que sea a través de la palabra del Señor que podamos encontrar esa paz, porque así nos enseña la Escritura. Tenemos una nueva modalidad aquí, mire, puede verla. Si usted ya está conectado en vivo con nosotros, deje su mensaje ahí por medio del Face, ¿sí? Aparece en la parte inferior. Se puede enviar su mensaje. Tenemos gente que está recibiendo los mensajes. También tenemos, si hay alguna petición de toda índole, emergencia, una necesidad muy fuerte, créanme que vamos a estar orando, llevándolas delante del Señor para que sea nuestro Dios el que nos preste su auxilio desde lo alto, como dice la bendita palabra del Señor. Queremos esta tarde presentar una porción de la Escritura y quiero invitarle a que me acompañe esta tarde. Les saludamos a todos aquellos que están conectados con nosotros. Tenemos gente que anda trabajando fuera, algunos pastores, consiervos, amigos, amados que nos han hecho el favor también de estar con nosotros. Recibimos comentarios de ellos también y queremos saludarles y esta tarde sean conectados con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio esta tarde. Le agradezco también a ustedes, su familia, que nos permita entrar hasta la comodidad de su. Quiero invitarle a que abra su escritura, su celular, me lo trae ahí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10. Vamos a leerlo juntos, ya lo tiene. Muy conocido los evangelios. Le agradecemos a Dios por toda aquella gente que se involucra en llevar esta proyección, esta conexión también. Hay gente atrás de cámaras, como luego dicen, que no se ven, pero están trabajando, asesorándonos, ayudándonos para llevar estos eventos lo mejor posible, la mejor calidad, pero sobre todo que el mensaje de la palabra del Señor sea de grande bendición, y más en estos tiempos, aunque siempre lo ha sido, pero más en estos tiempos que requerimos, necesitamos la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Oremos, hermanos, esta preciosa tarde para poner este tiempo y esta palabra en las manos del Señor, y que sea nuestro Dios el que bendiga conforme a cada necesidad de la congregación. O si usted que está conectado por estar en algún grupo no ha conocido de Jesucristo, cierre sus ojos. Le invito a que
platique con Él. La oración es una plática con Dios y con Él. Él sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando como humanidad, no nada más como nación, como ciudades, como estados. Él sabe perfectamente. Entonces, si quiere descansar en Él, le invito esta tarde, clámele esta tarde, búsquele, y el Señor en su misericordia le va a bendecir. Oremos, cierra sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por la bendición que nos permites estar juntos en tu nombre. Quizás no estemos en los templos, pero sí a través de tu Espíritu Santo, conectados en ese mismo Espíritu, en este ambiente maravilloso, espiritual. Yo te ruego que tu palabra venga a bendecir a tu iglesia. Aquellas personas que quizás siguen este mensaje a través de las redes sociales, toca sus vidas, Señor. Permíteles que te conozcan como un día lo hiciste con nosotros. Y bendíceles. Tú eres la fuente de vida, así lo dice la Escritura. ¿A quién iremos? A nadie más que a ti. Tú tienes esas palabras de vida para el ser humano. Así que bendícenos esta tarde a través de tu palabra. Estamos en tus manos. Úsanos conforme a tu misericordia y a tu amor. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Esa tarde quiero compartirles un título muy ad hoc para estos tiempos. Una fe que impacta. El tema muy para esos tiempos. Meditando la palabra del Señor, pensaba y reflexionaba sobre aquellos grandes hombres de Dios a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. ¿Cómo le hacían para creer en Dios en medio de toda situación? Me recuerdo, por decir, a Josué y a Caleb, que Dios mismo testifica de ellos y les dice que había en ellos un espíritu diferente. En Moisés, un hombre de Dios, que Dios mismo testifica de él, decía que era el más manso de los hombres sobre la tierra. Y así nos encontramos grandes hombres a través de la palabra, pero grandes hombres de fe, que impactaron en su tiempo su entorno, impactaron en su tiempo a su generación. Y por eso esta tarde el tema que el Señor me ha movido a ponerles una fe que impacta. Una fe que impacta debe ser primeramente tu vida. ¿Cómo estamos creyéndole al Señor? Quizás puedo platicar con un hermano y me decía, literalmente, ayer estuve llorando porque extraño estar en la casa de Dios. Hoy no se puede. Hoy es necesario estar en casa. Pero desde ahí tenemos oportunidad de buscar la presencia de Dios. Involucrar a nuestra familia, que es el siguiente punto que tenemos que impactar. A nuestra familia. A nosotros como sacerdotes del hogar. Llevar a nuestra familia a esa búsqueda de sus promesas, de su presencia, pero también de sus profecías. Anhelarle qué está pasando. Son tiempos de reflexión, son tiempos de buscarle. Y a través de la Escritura el Señor nos enseña que lo más precioso que debemos tener es la fe. Que no claudiquemos, amada iglesia. Que no claudiquemos en medio de lo que estamos viviendo. Y después de ahí impactar a tus vecinos, impactar a tu colonia, a tu ciudad, a nuestro estado, a nuestra nación y el mundo entero necesita en estos tiempos de una fe que impacte, una fe poderosa, una fe gloriosa. Y el pasaje que leíamos me encanta. Me encanta porque veo un pasaje, es una poderosa enseñanza plasmada en los evangelios para enseñarnos, primeramente para enseñarnos que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Dice la bendita Escritura del Señor, de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra. Es una enseñanza preciosa que Mateo y Lucas, siendo pasajes paralelos o sinópticos, nos narran de una diferente perspectiva la vida de este hombre, que aún siendo extranjero, creyó en Cristo. Y eso es lo importante, que el Señor viene a todo aquel que cree. Y si usted que nos está viendo esta tarde, por primera vez, si se conectó porque lo invitaron, déjeme decirle que el Señor le ama y tiene un plan precioso para su vida. La Escritura nos narra en el versículo 5 que entrando Jesús en Capernaum, una de las ciudades al norte de Galilea, un poco de geografía, que la iglesia que me está viendo ya sabe que me encanta la geografía bíblica. Va entrando Jesús. Dice también Mateo que Capernaum era la ciudad de Jesús. No había nacido ahí, nació en Belén, se crió en Nazaret. En Nazaret estuvo compartiendo, pero no le creyeron ni su propia familia. Y el tema de hoy es una fe que impacta. Sus hermanos no creyeron y se fue a radicar precisamente a Capernaum. Lo encontramos aquí en este pasaje, llegando del monte de las bienaventuranzas. Va entrando, dice la Escritura, y vino a él un centurión rogándole. Vino a él un centurión. Este personaje era un hombre romano, era un hombre extranjero. La palabra centurión estaba al frente de una centuria. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano en ese tiempo. Entonces viene a él corriendo. Vamos a considerar de esa manera. Vino a él rogando, le dice. Pero me llama la atención. Hágase una pregunta. ¿Por qué vino a Jesús? Precisamente la misma palabra nos da la respuesta. El Evangelio de Lucas, que es un paralelo, es un sinóptico, dice que había oído hablar de Jesús. Y qué maravilloso que cuando la gente, sea la persona que sea, escucha hablar de Jesús y el Señor toca su corazón y empieza a generar fe en su vida, fe en su corazón, fe para creer, fe para pedir, fe para rogar, como lo está haciendo este centurión aquí. Y él creyó en Jesús. Y creyó, y podemos creer de diferentes maneras, ¿no? Para las circunstancias diferentes de nuestra vida, como nuestro Dios proveedor, como nuestro Dios sanador, como en el caso de esta tarde. Dice la Escritura que él vino a rogarle porque traía un problema, diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, gravemente atormentado. Había reconocido a Jesús como, primeramente, si usted pone atención a esa palabrita pequeña que viene ahí en el versículo 6, dice Señor. Ahora tenemos que meternos un poquito en el contexto. Siendo un soldado romano, en ese tiempo los emperadores demandaban alabanza, se declaraban dioses. Precisamente Tiberio, el emperador que estaba en ese tiempo, se había declarado en el año 14, se había declarado como Dios y demandaban adoración. Aquí lo tengo apuntado. Augusto César había sido declarado Dios. Yo le puse una D pequeña porque es un ser humano. En el año 14 se había declarado como Dios. Entonces, como soldado romano, debían una autoridad, debían un respeto, pero aparte les pedían que adoraran a sus emperadores como Dios. Y aquí lo vemos con una fe impactante, declararle a Cristo, siendo un hombre extranjero: Señor.
del griego kurios, que quiere decir amo, soberano, que gobierna toda la creación. Qué declaración más hermosa de un hombre extranjero, de un hombre no religioso, de un hombre que había creído con fe. Y esa fe lo había movido a acercarse a Jesús, a reconocerle primeramente, como leíamos aquí en la definición del Señor del griego kurios o kyrios, que dice amo soberano que gobierna toda la creación. Y desde el momento que él cree de esta manera, no duda en acercarse al Señor y decirle Señor, y rogarle y llevarle la petición que traía en su corazón. Por eso le invitamos esta tarde, mire. Quizás los médicos están siendo rebasados. Quizás van a venir situaciones más difíciles. Pero también la bendita palabra del Señor nos enseña a todo aquel que cree que para nuestro Dios no hay nada imposible. Así es que esta tarde este mensaje anime nuestra fe. Si estaba a punto de claudicar por las situaciones difíciles, que esta tarde nos tomemos de la palabra, nos tomemos de la mano del Señor y sigamos creyendo que Él es el Dios soberano que gobierna toda la creación, todo. Es un cuadro impactante, pues se trata de un romano importante, un lugar donde ejercía autoridad, donde sus gobernantes se creían dioses, pero en ese momento reconoce a Jesús como el autor de la creación del cielo y de la tierra, y le declara Señor. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Seguimos confiando en Dios? ¿Seguimos creyendo que Cristo es Dios? Y que si es Dios, no hay nada imposible para Él. Y aunque estemos sumergidos en esta pandemia, todos los días oímos noticias desgarradoras, vemos videos conmovedores. Me conmovía mucho un video que veía de un reportero en Ecuador, en Guayaquil, cómo al estar narrando sobre esta situación de los muertos en las calles, en los hospitales, sin que nadie los vaya a recoger, se le quebraba la voz. Sentía un dolor profundo en su corazón por su nación. Entonces, como humanos, nos quebrantamos bajo el yugo de las situaciones. El mensaje que hoy estamos considerando nos dice a quién recurrir. Este hombre extranjero nos enseña lo que debemos hacer. Llegó rogando al Señor. Llegó rogando al Señor que tuviera misericordia. Y cuando nosotros nos humillamos, cuando reconocemos a nuestro Señor como soberano, en sus manos, la palabra también nos enseña que Él no desprecia un corazón humillado. Tenemos que correr esta carrera de esa manera. Estar humillados bajo la mano de Dios. Estar rogándole que en su misericordia se acuerde de las naciones, se acuerde de su pueblo, se acuerde de su iglesia. Este hombre le declara al Señor. Con esta declaración da a entender que se somete a Él, que está bajo su voluntad. Y nosotros debemos entender eso, amados hermanos, amigos, que nos acompañan esta tarde. Debemos entender eso, que está por encima de nosotros su voluntad, que está por encima de nosotros su autoridad, y que lo único que nos conviene es someternos, meternos bajo de su voluntad,
que es perfecta y agradable, dice el apóstol en Romano, y su soberanía. Y cuando Él hace las cosas, lo venimos viendo en el libro de Génesis, las hace bien, bueno, en gran manera. Da a entender que en su calidad de ser creado por Jesús, se somete al amo de toda la creación. Reconoce a Jesús como Dios. Es algo maravilloso que nos enseña este hombre. Y les decía al principio, ¿cómo es que estos grandes hombres llegan a tener esa fe? Un don del Espíritu Santo. Hay un común denominador que encuentro en todos ellos. Se lo voy a decir. Es una búsqueda permanente de la presencia de Dios. Es una comunión maravillosa con su presencia. Y cuando eso sucede, ellos saben perfectamente que el que está a su lado es poderoso y que no hay nada imposible que no pueda solucionar. Es un común denominador que encontré en todos: Josué, Caleb, Moisés, Samuel, Sansón, David. Todos radicaban en esa búsqueda. Y vemos a este hombre, aún siendo extranjero. Lucas dice, los ancianos dicen de él que había oído hablar de Jesús y creyó de una manera impactante. Así es el tema de esta tarde, una fe que impacta, de tal manera que reconoce a Jesús como Dios. Su autoridad, su soberanía merecen ser reconocidas en nuestra vida. Mejor, es urgente que la autoridad y soberanía de Dios sean aceptadas en nuestra vida. Tendremos paz, tendremos gozo en medio de la tormenta. El versículo 7 es una respuesta a esa fe que impacta. No tarda mucho. Ya lo vimos, la forma como llega, rogando, la forma como reconoce a Jesús como Dios, como Señor, como su autoridad, como su soberanía, que Él se somete, aún siendo un hombre de autoridad, a esa autoridad. Reconoce. Miren lo que dice el versículo 7. A veces tardamos mucho en alcanzar una promesa de Dios. A veces tardamos mucho en alcanzar una respuesta de Dios. Mire los pasos que hizo este hombre y la respuesta de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Cuántas veces hemos anhelado, hemos esperado la respuesta de Dios? El salmista aún dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántas veces tenemos que ser muy pacientes? Mire, este hombre lo logró inmediatamente. Salió de los labios del Señor la respuesta que su corazón anhelaba por aquel hombre al cual amaba, que era su siervo y estaba enfermo. ¿Había venido a buscar sanidad para su siervo? Sí. Había venido a buscar una respuesta poderosa de alguien que es capaz para declarar una palabra y que la vida del creyente sea sanada, sea levantada. Sí, había venido a buscar eso. Y la bendita palabra del Señor viene a invitarnos esta tarde a seguir teniendo esa fe que impacta. Que no claudiquemos. Quizás él batalló para llegar en un extranjero. La Biblia no nos narra, Lucas tampoco nos dice. Lo que sí nos dice y nos narra, que es importante, que él llegó rogando, que él reconoció y que él pidió fervorosamente a aquel que lo podía hacer. E inmediatamente salen de los labios del Maestro, de los labios de Dios hecho hombre, la respuesta divina: yo iré y le sanaré. No dice, hermano, lo ungiré, no. Yo iré y
le sanaré. Tenemos que tener esa confianza. Oír esa declaración, arrancar de los labios de nuestro Señor, de nuestro Dios, las promesas, las respuestas que anhela nuestro corazón. Pero tenemos que hacer esto primero. No podemos brincar y esperar respuestas, hermanos, cuando no reconocemos a Dios, cuando no nos sometemos, cuando no estamos bajo su autoridad. Aquí está la respuesta. Una fe que impacta. Yo iré y le sanaré. Y mire el versículo 8. El versículo 8 es un diálogo que me encanta. Me encanta. ¿Qué más quieres? Ya tienes la respuesta. Diríamos, ya me voy. Lo que había venido a buscar, ya lo tengo. Pero este hombre de fe, que nos habla nada más Mateo y Lucas, y no le encontramos de los hombres de la fe de Hebreos 11, los grandes hombres de fe de la Biblia, lo que nos enseñan, y le dice en el versículo 8 a Dios, a Jesucristo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y pone un ejemplo, se pone de ejemplo, porque él estaba también bajo autoridad. Tenía a su cargo soldados. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, el 9, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Él entendía perfectamente lo que era la autoridad. Por eso llega a decirle con tanta convicción, con una fe impactante, llega a decirle al propio Señor: no vayas, tú solamente di la palabra. Dice el versículo 8, no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo sanará. Él conocía que era la autoridad. Él sabía que la autoridad se ejerce con la palabra, porque él dice, yo digo a mi siervo, ven y viene. Digo a este, ve y va. Digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Él sabía que la autoridad, oiga bien esto, hermano, que lo está viendo, yo no lo veo, pero lo está viendo. Oiga bien esto, este hombre reconoció un principio. Él sabía que la autoridad se da a través de la palabra. Y nosotros, ¿sabes lo que tenemos que entender? Que la autoridad de Dios se da a través de su palabra. Por eso él sencillamente dijo, tú di la palabra y mi siervo sanará. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso principio nos enseña este hombre. Sabía perfectamente que la palabra de Cristo, que es Dios, bendito es su nombre, tenía poder por sobre todas las cosas, sobre la distancia, sobre la naturaleza, sobre principados y potestades, sobre todo lo que estuviera afectando la vida y la salud de su siervo. Y nos enseña este hombre que a través de la palabra de Dios hay poder, hay autoridad. ¿Cuántos dicen amén de los que están viendo? Amén. Si lo dijo. Amén. Voy a repetir esto. Él sabía que la autoridad se ejerce con la palabra. Con estas palabras él declaraba a Jesús como Señor. Él sabía la relación entre autoridad, potestad y obediencia. Él lo sabía. Por eso únicamente le dice al Señor, tú di la palabra y mi siervo sanará. Mateo y Lucas nos lo traen de una manera
muy práctica, muy sencilla. De hecho, Mateo 5 versículos, Lucas un poco más, trae una enseñanza tan profunda a nuestra vida, para esos tiempos que nuestra fe necesita un empuje, necesita ser fortalecida. Y este hombre nos está enseñando esta gran lección, valga la redundancia. Obviamente, por consecuencia, esa fe que impacta, esa fe poderosa, esa fe de confianza, tuvo repercusiones. Y mire el versículo 9. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. El 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, decid aún en Israel tanta fe. Oiga la cualidad, tanta fe. Aparte de ser una fe que impactó en su tiempo a los propios judíos, a los ancianos de la nación, esta fe que nos enseña este centurión, que no tiene nombre, que era un extranjero para la nación israelita, nos enseña que no nada más impactó a su generación, que no nada más impactó a su medio, impactó y asombró al propio Dios. O sea, sí se puede. Sí se puede que nuestra fe sea aprobada, que Dios se goce por los hombres de fe, como lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hombres que dieron su vida por causa de su nombre. Hombres que no negaron la fe en medio de situaciones aún de muerte, como aquellos jóvenes en Babilonia, a punto de ser echados al horno. Dijeron, no adoraremos tu estatua. Creyentes, impactando a sus generaciones. Y este hombre, con esa fe asombrosa, con esa fe que aún asombró al propio Dios, quiero invitarle a que imaginemos un poquito a Dios mismo asombrado, asombrándose de su creación, asombrado de un oficial romano. Por eso quedó escrito en la palabra. Eso quiere decir que Dios se maravilla y se agrada cuando tenemos un tipo de fe que impacta. Repito, Dios se agrada y se maravilla cuando tenemos un tipo de fe que impacta. La respuesta le dice al final, versículo 13, ve y como creíste, te sea hecho. Concluimos, amados hermanos, amigos que nos acompañan. Ese hombre, siendo extranjero, impactó su generación. El mismo Jesús, allí en la ciudad de Capernaum, allí en la sinagoga que él había dado los recursos, para que se hiciera esa sinagoga ahí en Capernaum, porque así lo dice Lucas, que les había hecho una sinagoga, un templo. Hoy no estamos en los templos, pero nuestro Dios espera que nuestra fe sea una fe como la que viene aquí. Ya vimos algunos pasos, algunos principios que este hombre de Dios que no tiene nombre, se acerca creyendo en Jesús como el Dios Todopoderoso. Y le digo que este hombre impactó su generación de tal manera que la sinagoga que él edificó allí en Capernaum únicamente en ruinas. Ahí estuvimos hace un mes y pasadito.
Y le estoy compartiendo esto porque él tuvo ese impacto. Pero la gente que lo rodeó en su tiempo no creyó en Cristo. Jesús mismo más adelante habla de esta ciudad, Capernaum. Tú que fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Hoy únicamente quedan ruinas de esa ciudad. Pero podemos estar ahí como lo estuvimos nosotros y ver en la parte inferior ruinas de esta sinagoga que este hombre edificó porque le creyó a Dios. Decía nuestro guía cuando estábamos ahí, dice, nos tiemblan las piernas nada más de pensar que Jesús estuvo aquí enseñando la palabra bendita de Dios. Capernaum, déjenme mostrar un poquito de Israel, luego de Galilea, a Betsaida, a Corazín y a Capernaum. Les dice, si en un lugar, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, o si en Sodoma, o si en Siria, si hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí, se hubieran arrepentido. Pero ellos no se arrepintieron. Tuvieron a este hombre ahí, extranjero también, dando testimonio de que Cristo era Dios. Ahí están las ruinas todavía. Y si quiere documentarse más, vaya a nuestro canal, Betel Santa Catarina, en YouTube. Subimos un video de las ruinas de Capernaum. Dan testimonio de que esta palabra es verdad, de que el Señor estuvo allí, impactó a las generaciones, y solamente aquellos que fueron sinceros, sensibles a su voz, quedaron aquí para testimonio de nuestra vida, para que usted y yo permanezcamos fieles hasta el tiempo de su vida, hasta el tiempo que terminemos en este mundo. Una fe que impacta no es aquella que se dice, es aquella que acciona, es aquella que se mueve en medio de las dificultades, como lo hizo este hombre, a buscar a Dios. Quizás no estemos en el templo, pero podemos buscarle aquí, en el hogar, con la familia, y empezar a orar por los vecinos, hablarles del poder de Dios, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, y descansemos en sus promesas de gloria. Quiero invitarle una vez más, si tiene necesidades, conéctese con nosotros hasta donde llegue esta señal. Si no ha conocido de Cristo, mejor acérquese con usted, enseñarle más de la bendita palabra del Señor. No somos los mejores ni los únicos, hay muchos, pero si nos da la oportunidad queremos hacerlo de una manera seria también. Reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, así como este hombre lo reconoció, así nosotros. Y es el motivo de este mensaje, que nuestra fe siga firme en su nombre. Cierre sus ojos ahí donde está. Quiero orar por ustedes y su familia. Padre, te adoramos esta hermosa tarde. Gracias te damos por tu palabra, una fe que impacta. Al leer estos pasajes, Señor, Mateo y Lucas, que son paralelos, mi vida se regocija. Me llevó a hacer un paseo a través de la historia de los grandes hombres de la fe, y encontramos, Señor, ese paralelo, esa media de que todos buscaban tu presencia, de que todos, Señor, reconocían tu autoridad, tu soberanía, por sobre todas las situaciones de la vida. Ayúdanos esta tarde
y que nuestra fe crezca, se fortalezca. La carta a los Hebreos dice como viendo lo invisible. Hoy ya no lo podemos ver. Ese hombre centurión fue y lo vio, se gozó con verlo, con oír de sus labios la respuesta, y se gozó, Señor. Yo te ruego que también nosotros, a través de la fe, nos sigamos gozando, sigamos creyendo. Quizás vengan tiempos más difíciles, más complicados, Señor, pero que nuestra fe nos sostenga. Y más aún, que podamos impactar a través de la fe, de la paz que da el confiar en ti, en creer en ti, aquella gente que lo necesita. Oramos. Yo sé que la iglesia está orando por nuestra nación, nuestros gobernantes, por los médicos y enfermeras que están ahí al frente de la batalla. Señor, oramos también por las familias. Que tu misericordia siga estando presente para todo aquel que cree y a todo aquel que clama. En el nombre de Cristo, te bendecimos, te damos la gloria esta hermosa tarde. Recibe la alabanza, Señor. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos que nos honraron con acompañarnos. Queremos invitarle el domingo a las 1 de la tarde y recordarles que estamos en oración. Mande sus peticiones de oración, envíelas. Hay un grupo de intercesión que está continuamente orando y estaremos al pendiente también de sus mensajes, de sus sugerencias, de sus comentarios. Que todo sea para la gloria de Dios, para edificarnos unos a otros. Mi deseo es que el Señor le bendiga grandemente. Que el Señor le guarde.